soldado que no fue, cuenta el reencuentro del cineasta Leopoldo Gutiérrez con ex soldados conscriptos, que, como él, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio cuando ocurrió el golpe de Estado en 1973 en Chile. Luego de 36 años, es el examen a distancia de los hechos en que participaron los conscriptos, de sus opciones políticas, de la instrucción militar y de sus vivencias personales. Hice mi servicio militar en 1973 en la Escuela de Montaña de Río Blanco, en Chile. Cuando niños, para nosotros era una fiesta ir a ver las paradas militares. Nos encantaba la celebración de nuestra independencia. Admirábamos los soldados marchando con sus uniformes. Cuando me tocó finalmente ser uno de aquellos que desfilaban, se produjo un golpe de Estado. Nunca imaginé algo parecido. Mi familia es mayoritariamente de derecha. Mi hermano Rodrigo, militante de izquierda, fue detenido y torturado. Él tiene la suerte de estar vivo porque un coronel amigo de mi padre lo sacó de la casa de torturas Villa Grimaldi. Por otra parte, mi hermano Jorge se preparaba para entrar a la escuela naval. Y Rafael, que estaba en la secundaria, años más tarde ingresa por un corto periodo a la escuela militar. A partir de ese momento supe que pertenecía a una familia dividida, pero la verdad es que nunca dejamos de querernos. A pesar de todo, jamás dejé de querer a mis padres, tíos, hermanos o primos. Siendo un soldado conscripto de 21 años, tuve que participar en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Fue un momento traumático para mí. Desde ese día viví con la necesidad de saber cómo los otros conscriptos enfrentaron ese momento. ¿Qué impacto tuvo el servicio militar en sus vidas y en los que lo hicieron después? Dos compañeros me pidieron que nos juntáramos en el desierto para estar tranquilos y mostrarme el territorio en que hicieron sus patrullas. Les pregunté por el golpe de Estado, aquel martes 11 de septiembre. En este lugar no nos va a encontrar nadie, pues. Andamos perdidos aquí en este lado. Aquí estamos clandestinos totales. Aquí sí que se vive. Aquí, Nadie, fíjate que como podemos recordar nuestra vieja historia. Nosotros estábamos preparándolo para la parada militar. Como soldados conscriptos a la parada militar que se hacía ahí en la calle Los Héroes, que es ahora grande. Y tipín 11 de la mañana, nos quitaron todo, nos subieron arriba de camiones y a la calle. A tomar gente, dijeron que era un toque de queda a las 12, pero nunca nos dijeron este es un golpe de Estado, aquí, nada. Nosotros por la gente supimos como a los 3 días después, 4 días después. No sé qué hubiera pasado si los soldados hubieran salido. Nosotros veníamos de mi población, de la Santa Julia en Santiago, veníamos alrededor de 70 cabros. Ya. Y casi todos éramos conocidos y casi todos pertenecíamos, unos al MAP, unos al Partido Comunista, a la juventud en ese tiempo. Pero nadie supo. Yo el 11 de septiembre estaba en Serena, cumpliendo mi servicio militar en Serena. Alrededor de las 6 de la mañana nos suben
a las micros y enfilamos. Nosotros pensábamos que íbamos a campaña. No tuvimos nunca conocimiento de lo que se trataba. Cuando íbamos llegando a Los Vilos, uno de los muchachos de los nuestros sintoniza una radio y me acuerdo perfectamente de que sale el primer bando. Cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera. ¿Era y tú? ¿O eran ellos? Uno está a los 18 años, te veis con un fusil grande, bonito. Ellos, y te decían a ti, o sea, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú, y si está tu papá, tu mamá, yo la mato igual. Entonces uno también podía caer en eso, si nosotros hubiéramos sabido antes, porque nosotros nos juntábamos los chiquillos en los momentos libres que teníamos y conversábamos harto con respecto a ese tema. Conversamos harto. Yo, cuando me tocó ir a la casa de este caballero que me iba a cambiar ropa, yo no quise entrar y me acuerdo que el teniente García me dice, ya Checho me dijo, tenéis que entrar igual. Ya Ramírez me dice, tenéis que entrar igual. Y tuve que ponerme la coipa de lana con los puros ojitos nomás. Pero yo no hablé nada. No hablé nada porque se practicaba la toma de ciudad. Cuando uno entra a las casas y toda esa onda. Es terrible. Entonces pensaba en mi papá, pensaba en mis tíos que estaban muy comprometidos con el gobierno de la época. Pensaba en mi hermano. Así que nunca se me cruzó por la mente desobedecer, no sé, no. ¿Y a tus hermanos, tus tíos los tomaron presos? Bueno, a un tío mío sí. Y él estuvo preso alrededor de 6 meses. Pero él era viloso en todo caso, el tío ese. Fue al 11 de septiembre, recuerdo yo que el día 15 él llegó al regimiento a verme. Y se alojó en el mismo regimiento, o sea. Y él era comprometidísimo con Salvador Allende. Entonces, hubieron hartas cosas ahí que... muchas cosas encontradas. A mí me da pena mucho recordar todas estas cosas porque me dejaron muy marcado a mí. Me dejaron muy marcado. Yo a partir de ahí no he sido el mismo, por ejemplo. No puedo ver... No puedo ver llorar a una persona porque me pongo a llorar yo. Quedé muy choqueado con eso. El servicio militar en Chile es obligatorio. Lo hacen mayoritariamente los jóvenes más pobres. Se les enseña la disciplina militar y a ser obedientes. Para muchos es la posibilidad de tener techo, vestido y comida. El Estado necesita de este contingente para sentirse protegido en caso de guerra o conflicto interno. En algunos países ni siquiera se sabe que el servicio militar existe. Hola, comando, ¿cómo estás? Pasa. Viene un 8, tanto tiempo sin verte. Te conté que nos íbamos a reunir un día con los muchachos para que conversemos sobre lo que pasó en esos viejos tiempos. Así que esperemos que van a llegar los demás compañeros. Hola, muchachos, ¿cómo estáis? Tanto tiempo, viejo. Estáis viejo, ¿no? Que no sé, con novedades aquí en nuestro cuartel. Aquí estamos. Hola. ¿Cómo está usted? Cuando yo estaba haciendo el servicio general, el día 10 más o menos, nosotros, inocentemente, como todos los días, el entrenamiento para parar gente, para actuar como policía en la calle, detener en la calle. Teniente ahí los preparaban en los patios los locos. A ver, muchachos, formarse en U. Vamos a practicar cómo viene un grupo de gente y ustedes tienen que detenerlo y decirle que se paren. Nosotros no sabíamos para qué lo hacían, porque no teníamos idea de lo que era un golpe militar. A los 18 años,
Entonces era como un juego. Sacaban un soldado y sacaban unos 6 soldados y decían, ustedes van a ir caminando como que irían curados. Entonces veníamos, y llegaba un soldado y decía, ¡alto ahí! ¿Qué pasa, picado? ¿Qué sé yo? Si no pasa nada. Y se acercaba, y no se podía acercar más de 5 metros del soldado. Entonces, al final de los cabros llegaban, los que estaban haciendo la práctica, llegaban al lado del soldado y el soldado quedaba ahí, pues. Eso decía, está malo. Yo me voy a ponerme como soldado y ustedes van a venir como gente civil. Entonces, veníamos 6 soldados así, y el teniente parado ahí, y el teniente con voz de teniente, ¡alto! Y no, mi teniente, ¿qué pasa, mi teniente? No, ¡alto dicho! ¿Qué pasa, mi teniente? Si nosotros no teníamos de la pega, qué sé yo. Y saca la pistola el ñato, compadre, y ¡pah! El disparo. Ideas políticas en esos años. Antes de irte, bueno, yo antes, de irte durante... sí, yo tenía creencias de los monadas, de los padres o de los vecinos de uno. Arriba del techo de la casa de mi mamá tenía lleno de letreros de Boloya State Boy. Y cuando me fui al servicio militar, 2 meses antes del golpe, siguió la propaganda arriba. Mi mamá, cuando supo que era el golpe militar, mi mamá se subió un 4 patas arriba a sacar todas esas cuestiones de arriba, po. Cuando ya estaba en el servicio militar ya y empezaron ya que esto, y cuando tú cambió la vida. Cambió la vida, justamente me cambió la mentalidad. Es como que te lavan el cerebro, esto tienes que hacerlo así, todos los días, hasta que te convencen, porque si hay 100 hueones al lado tuyo y te quedarte a los 100 al lado y no que hay solo, o si no te hay preso. Una de dos. ¿Cambiáis o te hay preso? Y cuando salí con la mentalidad ya pinochetista. ¿Cómo fue el enfrentamiento en la legua? Eran las 5 de la tarde cuando de repente, tuvimos que devolverlo. ¿Por qué? Porque estaba meta disparo para allá. Y después vuelvo para acá y en esa calle que se llama Venecia venía una camioneta con lleno de armamento, así disparando. Y empieza a caminar gente así, puros jóvenes para arriba, ya compañeros, tomen un arma, y allí disparando al gobierno. Fuimos para allá, en la noche, balazo para allá, para acá. Es un infierno. Claro. Llegamos arriba y empezamos a caminar, y de repente empezamos a ver muertos. Claro. Muertos, así, una niña que estaba gordita, así, embarazada, con un balazo aquí. Y todavía tiene signos vitales porque le punzaba. Hacía esto. Le golpea aquí, o sea, la sangre y todavía tiene signos vitales. Y de ahí en ese momento veo cuando viene un camión de milico, un de milico, y empieza ahí, y lo ve, y empiezan a echar los muertos arriba de un camión. Arriba de un camión lo echan a todos. Y así como, vamos para allá. Muchas sandías. Eso es lo que pasó aquí en el año 1976. Y a mí me tocó en la antena de la radio Presidente de Balmaceda. Cuando llegamos a un campo con una caseta y una antena para arriba, yo tampoco sé lo que era un día, ¿ya? Los bajamos y dijeron, el teniente dijo, hay que rodear la casa y sacar la gente que está dentro. Y nosotros inocentes, yo ahí con la mentalidad de película y de como dice mi compañero ahí, daba pena, porque salía gente llorando y yo tampoco sabía lo que pasaba. Asustado. Ahora no ha soldado. No, mi teniente, hay un avión que anda rondando, un Hawking Hunter. A ver, ese amigo, no te preocupes. Si el desgraciado de repente empieza, lo estaba bombardeando a nosotros mismos. Yo gritaba. Teniente, le dije yo, pégame un chachazo que yo no doy más. No sé si estoy vivo, no sé. Y el teniente me pegó un chachazo. Los ponían en un camión, lo amarraban en un camión y venía el otro camión y le hacía y lo aplastaban. Y lo subían para arriba. Lo amarran de extremo, la extremidad, superior e inferior, y lo abrían. Los tiraban. En ese operativo se metieron todos los militares y andaban mimetizados con sus brazaletes, sabían que eran de gobierno de la dictadura. Pero empezaron a gente a tomar la detenida, y en el momento de la toma de detenida le ubicaban los antecedentes, y si tenía malos antecedentes, esa persona moría. Entonces aquí abrieron de extremo a extremo, así, con los cordeles ahí, abrir el cuerpo, o sea, estirarlo, como un somiel. Reprimir a gente que yo no tenía por qué hacerlo, porque son seres humanos igual que uno. Entonces yo recibía orden. Es lo mismo. Uno se puede darse las manos, pero psicológicamente uno queda mal.
porque ellos decían que eran nuestros enemigos. Ellos, en primer lugar, los instructores, decían que ellos eran nuestros enemigos. O sea que nuestros propios hermanos, compatriotas, para ellos eran enemigos en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos los patrullajes, le teníamos a la gente, disparábamos al aire para que se detuvieran, los trajinamos, los tirábamos al suelo, qué sé yo, y los teníamos toda una noche parados. No nos podíamos hacer nada, nosotros obedecíamos órdenes que los daban ellos, porque si no poníamos en riesgo nuestras propias vidas también. Pues. En ese tiempo, como éramos jóvenes, es como lo mismo que nos gustaba jugar con las pistolas, ¿me entiendes? Y nosotros, como veíamos películas de guerra en la tele, cuestión, y nosotros a esa edad, nosotros pensamos que éramos milicos, los queríamos más. Igual que como en la tele actuábamos con ese mismo personaje, le tenían a la gente como milicos actuando. Pero por eso quedamos medio tocados por la enseñanza dura que nos dieron. Fui voluntario y me presenté y al tiro me castigaron cuando yo entré, como que recibí un castigo. Y vi muchas cosas malas que no podía hablar yo. Entonces me hicieron una represión a mí, que si hablaba, me iban a quitar mi familia. Así que lo que veía yo, entonces me servían, lo que veía, lo que entré y salía, tenía que ser piola. No veía nada, sino si se estaban moviendo, después no salía nadie. Así que usted tenía que morir calladito, no lo que salía. Entonces sufrí harto, de ahí los tiraron a Antofagasta, porque de aquí los tiraron para allá, porque aquí vimos muchas cosas. Y en Antofagasta vimos también otras cosas más. En el desierto de Atacama, vimos muchos ahí. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó y qué no pasó? Vaya a abrir el desierto, para encontrar un montón. ¿Qué ideas políticas tenías tú en ese momento? Yo no podía tener ideas políticas. No, usted no, milico no hay nada más. Milita nomás. Usted no podía hablar de nada de política. Porque si escuchan hablar política, castigado. Tuve la prevención también, castigado. Pero tu corazón sí. Algo tiene de todavía de dolor. Lo que he querido sacarlo todavía, pero todavía está ahí. Con el tiempo quizás se saldrá de ahí. Después del golpe, a ningún soldado conscripto se le da información a la familia de dónde está. Mi mamá me iba a buscarme por ahí y no estaba, y no dan información de mí. Entonces ella sufría, de haber sufrido caleta. Va una mamá de un soldado, señor, le dice, ¿usted me podría informarme sobre mi hijo? Que no sé nada de él. Y el niño le dijo, mamá, soy yo. Mamá, soy yo. Yo me emociono. Me he emocionado porque vi a esa madre como que fuera la mía. Que la madre no conocía a sus hijos. Porque el hijo ya estaba tan cambiado que no era el hijo que salió de la casa. Entonces, imagínate cómo ha sufrido mi madre en el momento que no sabía nada de mí. Me dio mucha tristeza cuando vi que el niño le dijo, mamá, soy yo, aquí estoy yo, tu hijo. Se abrazaron. ¿Te emocionaste como si ellos se emocionaron? Justamente, como me sentí identificado. Porque mi madre todavía no la veía. Entonces, bueno, después de la semana o al mes, incluso yo ni siquiera vi a mi madre cuando yo estuve en guardia, en toda la cosa. Cuando dieron permiso para ir a visitar a los familiares, fui el primero que salió de uniforme. Y cuando entré de la población La Legua hacia adentro, entré caminando, y nos faltó la vecina, que dijo, fuerte, de haber gritado, allá viene Pinochet. Y ahí quedó con el nombre Pinochet. Ahí quedé con el apodo de Pinochet. Fernando es muy activo entre los ex soldados
recuerda vívidamente un momento que le tocó vivir a él ese martes 11 de septiembre. Me paro básicamente en esta cortina de acá, aquí, ¿ya? Y empiezo a mirar, pues yo tenía que salir a mirar qué es lo que había para acá. Entonces cuando salgo a mirar para allá, no hay nada, ni de aquí ni de allá. Pero de allá de la esquina me empiezan a gritar que me muestre, digamos, que me identifique. Y al no tener identificación me empiezan a balear, digamos. Entonces la cosa es correr para allá, pero bajarte, zigzaguear, pararte, correr, gatear, te das cuenta, gritar, llorar, porque fue espantoso. Hasta que llegué a la galería. ¿Ya? Y ahí en la galería, ¿qué ocurre? Me desmayo. ¿Me puedes ya mostrar? Sí, claro. ¿Dónde cae? Esto fue acá. Ahí quedé tendido, digamos. Hasta que recibí la asistencia por parte de la persona que estaba a la carga. Hasta una media hora más o menos en estado inconsciente, en que tú no sabes dónde estás, si estás en este planeta o en este mundo. Y me tomó mucho tiempo, digamos, recobrar el estado de conciencia de que tú estabas vivo todavía, digamos. Es una cosa bastante extrema, digamos. Al día siguiente, Fernando me da cita. Quiere mostrarme el lugar donde un conscripto vivió una de las tragedias de su vida. En este preciso punto donde estamos parados ahora, fue asesinado el cura Juan Alsina, en el año 73, por un soldado conscripto que recibió la orden de dispararle, y este soldado conscripto no tenía ninguna alternativa de poder rechazar la orden. Él le dispara y posteriormente lo tiran al río, y producto de esta acción este joven soldado conscripto posteriormente se suicida por toda la carga emotiva que le significó haber atentado contra la vida de una persona. El padre, antes de ser asesinado, le dice que lo mira a los ojos para poder darle el perdón por lo que va a hacer. Entonces, una cosa muy fuerte, muy impactante. Posteriormente el cadáver lo tiran al río y se lo llevó el agua. Obviamente apareció un par de semanas después, aparece el cadáver río abajo. Imagínate llegar a una casa a las 9 de la noche, 11 de la noche, y botar la puerta. Ahora, si tú estás durmiendo y sonáis que si te suena tu puerta, tú, hombre, te levantás y a ver qué pasa. Y cuando vayas a ver qué pasa, te pones un culetazo en el pecho y levantes las manos y viene tu mujer detrás gritando, y que aparecen los niños, mamita, papito, ¿qué pasa? Y que los cabros chicos, señor, por favor, no le hagan nada a mi mamita o a mi papito, te agarran de los pies. Y así, po, si tú soy un cabro chico, 18 años, po, tampoco podéis patear a los cabros chicos. O sea, yo veía a mis hermanos chicos, y te da esa weá, ¿y por qué le tenés que pegar? Oye, porque me dijeron que ustedes eran amarillos, verdes, negros, rojos, me da la misma weá, ¿me entendés? Cuando voy llegando a la población, ruso, asesino de la porque era para mí, o sea, yo era el ruso, asesino, pero era gritado, no era que alguien se parara delante mío y me dijera, oye, ruso, vos soy asesino, no. Ruso, asesino de la ruso, cuidado, que andáis matando gente. Yo no, weón, no, yo estoy haciendo servicio, weón, yo estoy obligado, porque si no me meten preso. Ahora, si no hago lo que me dicen, me sacan la chucha, y me la han sacado hartas veces. O sea, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo puedo gritar, oye, mira, no, yo estoy... No. Y me acuerdo que una o dos veces mi madre me mandó a comprar, y los almacenes de barrio siempre están llenos. No tengo idea por qué, pero siempre están llenos. Y cuando tú llegabas, la gente se hacía a un lado. Y tú cachabas esas miradas gélidas, weón, y el weón que estaba vendiendo no te hablaba, sino que más o menos, ¿qué anda guayando aquí, pues, weón? Oiga, ¿tiene tal cosa? No, no hay. No hay. No lo voy a vender a usted. Cuando yo iba pasando por la población, te llegaban los pellizcazos en el... ¿Pero te tiraban las piedras dónde? O sea, a pegarte, pues, weón. Pero como te digo, no era un gallo que se pusiera delante tuyo y te tirara un piedrazo.
Pero tú vas caminando y dices, chucha, la piedra por aquí, la piedra acá, chucha, me están apedreando. Entonces, o corría o por ahí atrás, pero tampoco te podías enfrentar. ¿A quién? Si no había alguien visible. Aló. Hola, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo te va? Buenos días. Adelante. Yo siempre le decía, yo no quiero hablar de esto y no me siento obligado a revelar nada. No quiero que nadie me pregunte nada. Y me dice, yo era, de repente me preguntaba cosas, pero ciertas cosas nada más allá. Directamente yo no le provoqué daño a nadie. Nunca recibí una orden para efectuar un acto de tortura, digamos, de violar o quitar la vida, nunca. Sí, en una oportunidad yo me boté enfermo en la unidad militar para no salir a la calle, porque sabía que de repente me podía tocar algo. Por recibir una orden, me boté enfermo y no me acuerdo qué otra cosa, mentí para no salir a la calle. Estaba enfermo y no me sacaron a la calle. Porque presentía que algo me iba a pasar, que una orden iba a recibir. Después cuando empezaron a tomar personas detenidas, a interrogarlas, esa fue ya otra escena aparte. Ahí comienza ya el terror para las personas, porque el terror lo vivimos nosotros mismos. De ver cosas, de ver personas muertas, de ver tortura, que se le pegara a alguien inocente, a alguien indefenso. Como te digo, aquí hay una serie de cosas. Mucho se ha escrito y se ha hablado del golpe militar aquí en este país, pero todavía yo creo que pienso que hay muchas cosas que están escondidas allí. Y ese día había toque de queda. Y eran las 5:30 de la tarde cuando veníamos de regreso nosotros, por la avenida Mata a llegar a Cuñamaquena. Y ahí nos encontramos con una escena que hasta la fecha yo siempre he recordado, que yo siempre la tengo en la mente. Y es algo que está grabado, es una imagen como que yo de repente estuviera viendo esas cosas y las estuviera escuchando. Siempre las veo, las veo, es como verlo a ustedes. Había un matrimonio joven con un pañuelo blanco, salieron al medio de la calle y nos hicieron parar a nosotros, que veníamos en la ambulancia. Y ahí ese matrimonio era un matrimonio joven, de quizás unos 20 años, ella era unos 25, y un pañuelo blanco salieron a hacernos, nos pararon a nosotros. ¿Por qué nos pararon? Porque uno de sus hijos estaba herido, le había llegado una bala en un tiroteo, que nosotros llegamos y había un tiroteo ahí, del frente. Entonces paramos nosotros en la ambulancia, la echamos arriba, se produjo un caos, porque sus padres, aquel pequeño que tenía unos 5 o 6 años, desesperados gritaban cosas. ¿Y por qué nosotros hacíamos esto? Que eran unos asesinos, ¿por qué hacíamos estas cosas? Entonces, ¿qué podía responder yo a esas acusaciones que estaba haciendo esa persona, esos padres? ¿Por qué ustedes hacen esto? Son unos criminales, unos asesinos. Y con su niño ahí en sus brazos. Entonces yo cuando digo que marcando ocupado, ya hay que responderle a esa persona. Y entonces esas son cosas que a mí me dolieron mucho, que me hayan tratado así. ¿Qué culpa tenía yo de lo que estaba pasando? ¿O qué culpa tenía ese matrimonio? ¿Qué culpa tenía ese niño? Pero el hecho de nosotros de vestir un uniforme militar y portar un arma, para ellos éramos criminales, éramos asesinos y éramos torturadores. Pulpa, te amo. Allá arriba ese estaba rico, haber hecho una taba. Es bonito, yo veo. Día 11, de repente comenzaron a llegar las cajas de municiones. El cantuario, tipo 2 de la mañana, ¿no es cierto?, llega desarmado. Y está el mayor Carbacho. Sí, y yo estaba frente, aquí yo estoy en la columna, y enfrente está el mayor Carbacho, ¿no es cierto?, y está el coronel Cantuario. Y en ese momento hubo un alegato entre ellos. Pero, ¿qué dijo mayor Carbacho Mirza? Yo tengo a cargo las tropas, por lo tanto, yo, en este momento, nosotros asumo el mando de la escuela montaña. Y él asumió.
Llegaron los asuntos, lo embarcaron a Santiago y vimos que no solamente estamos llegando nosotros, sino que comenzaron a llegar de distintas partes del país. Llegaban, ¿no es cierto?, a la escuela de oficiales. Nunca supimos si yo maté, o mi compañero mató, o el otro que está al lado. Porque disparamos todos. Disparamos dos cosas: bala pasada o tiro a tiro. ¿Te acordáis, no? Ese se llama el FAL, que era una metralleta, ¿cachai? Que pues le ponía ahí un cargador con 20 balas y se terminaba el tiro. ¿Cómo te sentías tú en ese momento, Gaspar, de estar ahí frente a la moneda, disparando y todo este cuento? ¿Qué te producía todo ese asunto? La verdad, o miento. Como yo era un delincuente cuando cabro chico, me sentí orgulloso. Me sentía con fuerza, con ánimo. Si a mí me mandaban a matar, yo mataba. Si yo tenía que asaltar, asaltaba. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Porque tenía ánimo. El edificio grandote que está a mi mano izquierda, porque en este momento yo estoy aquí en La Moneda, a mi mano izquierda, de ahí salían disparos, pero no se dio nadie. Yo en ese entonces pesqué la metralleta mía, que de todos los vidrios para arriba, por puro guayano. O sea, al final de cuentas no había nadie. ¿Cuál fue la primera orden que te dieron cuando para el 11 de septiembre? No estuve, gracias a Dios. No estuve. Si ustedes obedecen, un balazo detrás de la oreja. Por eso. Yo lo viví. Por eso le digo. Por eso le digo que yo no... Esa era la orden. Nosotros no podíamos obedecer nada de nada. Teníamos que cumplir todo. Nos mandaron al Estadio Nacional. Antes de ir al Estadio Nacional, nos formó el comandante del regimiento y nos presentó a todos los soldados formados formalmente en el patio central del regimiento Win y trajo al general Herman Brady Ross, que era el jefe de zona del área metropolitana en ese entonces, a dar su discurso. Yo ya sabía que tenía a mi hermano preso, entonces cometí el error, digo ahora, bueno, de salir corriendo hacia él, me salí de la fila. Lo bueno que los guardaespaldas que lo protegían a él no me dispararon, porque yo corrí varios metros desde la fila hacia él. En el camino se me cayó el casco, el fusil, no me di cuenta. No me di cuenta. Ya en la mitad del camino yo iba llorando. Le conversé como un cabro chico, al dueño de la Libertad, y le dije que mi hermano estaba detenido, que mi hermano chico, que el Gustavito la estaba pasando mal, que lo tenían preso y él no hace nada. Y cuando trataron de detenerme, él puso la mano y me dejó. Y dijo, déjenlo hablar. Me dijo, está bien, tomen nota, yo te voy a solucionar tu problema. A los 2 días apareció un teniente nuevo que venía de Arica y me andaba buscando. Él preguntaba por el soldado que hizo eso. Ninguno de mis compañeros dijo quién era Rafael Silva. Entonces no me encontró. Yo escondiéndome 2 días porque yo quería ir al Estadio Nacional. Ya sabía que nos llevaban al estadio y allá estaba mi hermano. Cuando mi mamá me fue a visitar, me llevó una foto de mi hermano. Una foto tamaño carnet. Y esa foto en el estadio la mostramos entre todos. Nosotros éramos como 100. Había un suboficial Rodríguez, era muy buena persona en realidad. Y yo le mostré la foto a todos. Y sí, al rato lo encontramos. Pasó otro de la legua, el Pato, civil, y yo le dije que se fuera a sentar al lado de mi hermano. Esto es la maratón en el Estadio Nacional. Anda a sentarte al lado de mi hermano y dile que está enfermo, que está resfriado, que venga a pedir permiso para ir a la enfermería. Y el tipo fue, se sentó y le dijo,
Está el Rafa allá abajo, le dijo. Y mi hermano que quiso hacer así. Yo le hice así. Para ir a la enfermería, mi hermano se dio vuelta y se puso las manos en la nuca. Y me decía, para atrás, apúntame. Rafa, apúntame, me decía. ¿Y por qué te tengo que apuntar? No, que así los llevan, así los llevan. Yo no sabía. Y salió una capitana, me acuerdo, una oficial, nos quedó mirando, me sacó el casco y dijo, pasen. Nos sentamos y rompió una ampolla, la virtió en 2 vasos, le puso agua y nos dio un vaso a cada uno, lo tomamos y quedamos conversando tranquilitos. Yo creo que nos dio un calmante. Y ahí nos preguntó, ¿ustedes son hermanos? Sí, somos hermanos. Van a estar tranquilos, no le van a contar a nadie, van a tener que... Y nos explicó un montón de cosas. Esa señora me enseñó en ese poco rato a manejarme adentro del estadio, estando mi hermano preso, estando mis vecinos presos. Me enseñó a manejarme. Me dijo que fuera cauto, que fuera tranquilo, que no dijera porque iban a pensar que me estaba pasando al enemigo, que era lo que decían. Que si te pasaba el enemigo te van a pegar un balazo. Que era la amenaza constante que estábamos teniendo los soldados con Cristo. Fusilaron a un compañero mío, solamente porque él quería salir rápido de donde estábamos y quería volver a ver a su madre, a su padre. Lo tomaron y delante de toda una formación le destrabaron el cráneo, simplemente para que el resto asumiera lo que estaba pasando en ese instante. 3 noches después, un señor me obliga a matar a una persona y le digo, no señor, ¿cómo voy a matar a una persona? Yo soy cristiano, soy ser humano. Sacó su pistola, me la puso en la cabeza, le dije, no, hágalo usted, pues yo no. Hubo deserción de es que un niño de 17, 18 años no está preparado para eso, no está preparado para tanta infamia. Bueno, en el caso mío yo dije, no estoy de acuerdo en matar personas. Y eso me llevó a castigo. ¿Qué tipo de castigo? A ver. Tuve 30 días sin poder acostarme de espalda. Tuve como 6 meses con marcas. Me pegaron con un sable. Hasta que ya no sentía el dolor. 30, 40 sablazos porque me negué a una orden. Otro día me llevan a un cerro, me meten dentro de un tambor y me tiran abajo, cerro abajo. Estuve como un mes dándome vueltas. Castigo absurdo. Otros que dijeron no, ¿qué les pasó? No, murieron inmediato. La orden era sí o no. Sí o no. Este ex soldado conscripto que camina al lado mío me dice que aún tiene miedo y que lo filme sin que pueda ser identificado. Nos llevaron directamente al regimiento Esmeralda. Y ahí vino todo el drama, el cambio, digamos, que sufrimos. ¿Cómo te explico? Fue un drama para todos, más para los que pensábamos que teníamos tendencias de izquierda. Nos sacaron ahí en medio vestido porque se había hecho una revisión de los casilleros nuestros. Y a mí, yo tenía mi carnet de la Juventud Comunista, que era militante, tenía mi camisa de la Jota. Entonces a nosotros se nos llevó para interrogarnos porque éramos comunistas. Se nos sacó del grupo. Sufrimos harto,
tuvimos problemas, nos golpearon, nos interrogaban todos los días. Un montón de días con capuchón que no sabíamos quién era el que pasaba y te pegaba la pata en la cueva, el poto, digamos, tu chalchá, sino uno cubierto con un cucurucho, un capuchón así amarrado acá al cuello. Después vino por el intermedio de un suboficial mayor, don Rolando López Álamo, que era encargado de atletismo de la primera división de ejército. Fue el que me rescató a mí, digamos, de todos los malos tratos y me llevó a hacer atletismo. Lo más terrible que me tocó vivir a mí, verlo, cuando se mataron a 3 personas, un motivo, pensar diferente, como yo pensaba. Se los llevaron en un Land Rover, con personal de plantas, unos cabos, sargentos. Le dieron 5 minutos y hasta nos echaron nosotros al camión, como cubriendo, en caso de que quisieran rescatarlos, supuestamente ellos guerrilleros del Partido Comunista, que según ellos decían que habían cubanos acá, que había aquí, que el plan Z, que querían matar a todos los militares, que después se comprobó fue todo falso, todo preparado, un montaje. En el trayecto, que eso es pura pampa, puro desierto, en la mitad del camino sentimos un balaceo nosotros, ráfagas y un montón de cosas. Para los camiones y nos dicen, alisten las armas porque parece que atacaron al Land Rover que adelante con los prisioneros. Me hicieron ponerle los cascos de guerra, todo el aparataje, todo un show. Llegamos a donde ellos, estaba el Land Rover a un lado, así con un fuego pinchado. Los 3 prisioneros que llegaban estaban muertos al lado del camino, uno prácticamente cortado en 2 con la ráfaga. Entre ellos eran 2 hombres y había una mujer también, jóvenes los 3. Y se nos dijo que habían querido fugarse, cosa que era totalmente imposible porque del regimiento esta gente salió amarrada, de pie, de mano, con alambre, cubierta su boca con telas, cubierto su ojo, y fuera de eso un saco, de la cabeza hacia abajo, tapado hasta aquí. Nuestra vida de soldados era el pan y el té que compartíamos, las guardias interminables, el rigor del trabajo. Sabía que ninguno de mis compañeros me iba a delatar por mis ideas de izquierda. Siempre me gustó tomar un trago y discutir con mis amigos Alex y Keno, a pesar de nuestras diferencias políticas. Cada uno de nosotros vivió cosas relativamente fuertes a diferentes niveles. Fue duro, o sea, me tocó vivir un fusilamiento falso. Y están todos los buenos, los sargentos, qué sé yo, los cabos, los tenientes. Los clases. ¿Qué fue esa buena? Fue No. ¿Y lo llevaste, digamos, a un pelotón de fusilamiento? Primero que nada, todo es falso, pues, weón. Si el weón está metido en el subterráneo, ¿ya?
está vendado entero con un pasamontaña, no ve nada, solamente siente y sabe lo que le dicen nomás. Ya matemos a estos huevones y matémonos nomás. Pero en ese minuto, que a lo mejor un gallo que tenía ideales o qué sé yo, weón, difícil, weón, duro, que vaya a morir y aquí se termina todo el cuento. Y fue falso, o sea, el huevón siguió viviendo, capaz que esté vivo, capaz que se acuerde si alguien ve este cuento, ¿ya? Y diga, en realidad, chucha. Mi concepto del servicio militar era, usted vaya a hacer eso, voy para allá. Yo no tengo capacidad para decirle, ¿sabe, weón? Váyase a la chucha, yo no voy a participar de esta weá. Nadie lo hacía, weón. Entonces, la responsabilidad tuya por participar de esa weá, yo creo que uno tiene que quedar exento a esa weá. El general tiene culpa cuando el weón manda. Pero un pobre pelado, un subteniente de 20 años en esa época, yo creo que nosotros no estábamos preparados. Yo personalmente no estaba preparado para juzgar a un weón y decir, voy a hacer el Robin Hood, weón, y yo digo que no, weón. O sea, yo creo que a todos los conscriptos de la época de nosotros, que les tocó en mala cueva a lo mejor matar a un compadre o hacer alguna brutalidad, mandado, yo creo que el weón tiene que tener su conciencia tranquila de que no es culpable. Me considero allendista de todas maneras. Y me considero la Unidad Popular. Pero, déjame terminar, por favor. Déjame terminar mi idea, weón, ¿ya? Yo creo que hubo gente... Yo creo que hubo gente durante el servicio militar, ya, que sí dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente, ya, si vuelve a haber una situación semejante, y yo tengo 18 años, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que haces tú? Pero es que no tengo la experiencia de los 56 que tengo ahora. Bueno. Sí, ese es el problema. Pero tengo, weón, ya la experiencia de los 56 para decir, yo quiero un país en el que un joven de 18 años, de 20 años que está haciendo un servicio militar, tenga la posibilidad de ser un ciudadano y de decir, esto sí o esto no, pues bueno. Hay un dicho en los milicos, dice, uno no puede golpear a alguien, ¿cierto? Pero, ahí viene el pero, la disciplina se mantiene a toda costa. O sea, igual te puede sacar la chucha. Mucho gusto. Manuel Letelier, a las de Soy del 73. Lo hice en Punta Arenas. ¿Y te consideras víctima? ¿Yo? Sí. Más que víctima, porque yo hasta el día de hoy todavía no puedo entender cómo hay seres humanos que logran hacer tanta maldad a otros seres humanos después de haber entregado lo mejor de mí al ejército, al país. Después fui torturado en un somier de winchas con corriente por todas partes. Me dejaron como un leproso con la boca. La nariz no la tenía tan así. Me la dejaron con unas llaves metidas aquí en la oreja, en el ano, en la cabeza, el miembro, en todos lados. Discúlpame, que viene a la memoria todo lo que me pasó y yo todavía no logro entender por qué me hicieron eso. ¿Sabes que la única idea que tenía yo, algún día si hay una guerra, Chile con Perú, qué sé yo me voy al mar, pero no para matar a los enemigos, sino que a matar a los propios que me hicieron eso, que están en mi cabeza. Ahora viven gozando. Algunos andan por ahí, que sí. La vida hay que vivirla nomás. Preocuparse de los hijos, de los nietos ahora. No queda otra.
esta foto de Manuel está escrito lo siguiente. En esta foto recuerdo a mis 2 compañeros de arma que fueron ejecutados por no obedecer órdenes. 1. Jimmy Martín. 2. Jaime Márquez. Erasmo quiere verme con alguno de sus compañeros para mostrarme unas fotos. Nosotros somos soldados conscriptos del Ejército de Chile del año 73, donde se sometían a los soldados conscriptos a presiones físicas, se torturaban. Incluso hay fotos de esos campos prisioneros que se tomaron como un juguete, pero al final esas fotos salieron porque hubieran sabido que esas fotos se iban a tomar y se iban a guardar, nunca las habrían permitido tomarlas. Ya, mira, esa misma foto que están viendo ahí en pantalla ustedes es una foto que también los trae amarrados por el desierto. Y ahí pueden ver ustedes, pues si ahí son fotos pero patéticas, lo desmienten esas fotos, ahí los soldados vienen totalmente. Ahí traen al mariscal de campo. Y los que vienen de civil al lado, algunos son soldados conscriptos, otros son de planta, pero vienen acompañando como custodiando a ese grupo de gente que viene ahí. Y ese mariscal lo pasean porque el líder del campo prisionero, los prisioneros tienen que pasearlo. En esa época se llamaba campo de prisioneros a un tipo de instrucción donde se trataba a los conscriptos como si fueran prisioneros. La utilización de la tortura era parte del entrenamiento militar de las fuerzas especiales. Tuve mucha suerte de no haber sufrido este tipo de violencia que también se practicó en este edificio durante todo el gobierno militar. Este es el edificio donde nosotros estuvimos siendo torturados, preparándonos por un nuevo ciclo de Estado, yo creo, por la cuestión de la transición política entre el sí y el no. ¿Y tú crees que ahí hubo deseo de hacer otro golpe de Estado? No un golpe de Estado, porque ya está realizado, era ordenar de nuevo el desorden que se podía provocar el cambio democrático entre el sí y el no. Eso es lo que se estaba preparando.
El año 67 fue la transición política entre el sí y el no de este país. A nosotros los prepararon para repeler el pueblo si se sublevaba de nuevo debido a las votaciones que venían. Este general ya tenía la victoria ganada. Se suponía que si se ganaba, este pueblo se iba a sublevar, y a nosotros los prepararon para eso. La experiencia mía al cumplir con el deber de la patria fue muy amarga porque yo era un cabro de campo, toda mi vida fui de campo, y cuando fui llamado a hacer el servicio militar, me las baraqué solo. Me acuerdo el día cuando me acuartelaron, que salí de mi casa, nadie me despidió, salí con mi bolso y realmente no sabía qué iba. No sabía. Cuando llegamos a un gimnasio, me acuerdo de la ciudad de Río Negro, me llamó profundamente la atención gente uniformada, con fusiles, con una voz autoritaria, groserías para allá, groserías para acá, y corran para allá, y corran para acá, sáquense la ropa para ver el hueón que sirve, el hueón que no sirve. Fue, desde el primer día fue para mí una muy mala experiencia. Sufrí, como me explico, maltrato físico, me pusieron corriente en el cuerpo. Fue en una instrucción nocturna de campo prisionero, que se le llama. Y había un teniente, lo llevaron, éramos 118, y lo dieron una misión de llegar pasar por una parte donde estaba el campo prisionero. Y había un teniente que se puso un guante de boxeador, y teníamos que, ya los tomaban prisioneros, los quitaban el fusil, los mandaban así para allá, así como voy ahora. Y uno llegaba frente al teniente con el guante, gota, lona en el suelo. Y el que quedaba un poquito vivo lo colgaba en un árbol ahí, y ahí venían las aplicaciones de corriente. Y preguntas los hacían, que no había que nombrarle quién era el comandante del regimiento, quién era el que estaba a cargo de la compañía, no, nadie, ahí había que solamente gritar. Y cada vez eran 4, 5, 6 embestidas de corriente. Fue un instructivo militar que le llamaban ellos, pero sufrí de esa manera, no sé. No, hasta la fecha no me explico. No tengo ninguna explicación para esos tratos que nos dieron a nosotros. Éramos 118 que pasamos por la misma situación. En vez de combatir, nos preparaban para cuando cayéramos prisioneros, soportar todo. Pero sí nos prepararon para matar. ¿Caer prisioneros de quién? Del enemigo. Teníamos que soportar todas las torturas que nos pudieran hacer. Y con eso los entreteníamos. En este nivel que estamos nosotros, aquí a nosotros lo detuvieron. En el sector que tuve allá, imagínate 115 soldados tendidos en el suelo, detenidos, porque éramos detenidos. ¿Ya? Hubo un momento que los revolucionamos para podernos escapar de todo el ajetreo que tenían con nosotros. Aquí en Puyehue enfrentó un camarada porque lo apalearon. Y yo lo vi en la noche, estaba de imaginaria este chico, lo apalearon. ¿Sabes lo que iba a apalear un perro muerto a palo, un palo de este porte? Y nosotros levantamos la cabeza y lo vimos como la apaleaba y nos pedía ayuda. Y no podíamos hacer nada. Y ese chico desertó en la mañana. En el transcurso del día llegó a la sección segunda, que son unidades que tiene el ejército de investigaciones. Y nos interrogaron a todos. Nosotros simplemente no vimos nada. Porque ¿qué pasaba si le decíamos así, tal clase le pegó? ¿Qué nos iban a hacer a nosotros? Simplemente no vimos nada. ¿Por qué no los alimentaron? Las murras lo alimentaron a nosotros, las manzanas, hasta los mismos gusanos que nosotros los dieron, fue comida para nosotros. O sea, eso es lo que es rabia lo que uno tiene. Entonces, hasta la mínima migaja de pan que te puede sobrar te sirve.
porque dentro del ejército no lo tuvimos. Los botaron la comida, los ensuciaban la comida, pero la comíamos. Eso no es normal de la instrucción, yo creo. No es normal. ¿Y a qué atribuyes tú que la instrucción sea de esa forma? Capaz que porque hayamos sido hijos de comunistas, porque aquí el que hizo el servicio militar fue solamente... Fuimos niños de barrios pobres, de poblaciones, y ahí estaba el terrorismo, ahí estaba el comunismo, ahí estaba el socialismo, ahí estaba el marxismo, ahí estaba... Y nosotros éramos hijos de ellos. Entonces, por haber sido hijos de ellos, para ellos era entretenido golpearnos, o sea, mandarlos enfermos de la cabeza después de que cumpla el servicio militar. Esta ciudad, una de las pequeñas ciudades que, como muchas otras, vieron pasar dentro de sus cuarteles sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanos, pero nunca vieron el sufrimiento que había dentro de esas puertas. Duele recordar y da rabia también. Más que dolor es rabia lo que uno tiene, porque chuta, viendo tantas cosas que a uno los tiene que reparar y ver que este gobierno democrático, que según es del pueblo, entre comillas, no ha hecho nada. No ha hecho nada para nosotros. ¿Tú te consideras víctima o un represor? No, yo me considero víctima del sistema, porque obviamente yo fui a hacer el servicio militar por un año y me tocó vivir una situación extrema de que yo no pedí voluntariamente participar. Por lo tanto, si la parte política dicen que todo lo que hizo, ¿no es cierto?, Pinochet está malo, fue un dictador, bueno, para mí un año más lo hizo un dictador. La secuela, ¿no es cierto?, imposiciones, maltrato, etcétera, también, por lo tanto, mis derechos humanos como persona también fueron violentados. Por lo tanto, si hay reparaciones para la parte política, tienen que haber para la parte de nosotros, porque nosotros también somos civiles. Lo que pasa es que no se lo han considerado, que si vamos, ¿no es cierto?, a la parte militar, ustedes son civiles. Vamos a la parte civil, ustedes fueron militares. Entonces somos tierra de nadie. Es ahora, a través de este nuevo movimiento, a través del país, es que nosotros somos, ¿no es cierto?, y nacemos como un ente social nuevo para defender lo que nosotros consideramos que es justo para nosotros. Y que a criterio de nuestros abogados, también, ¿no es cierto?, ellos consideran que es lo justo. En mi familia, los primos fuimos criados como hermanos. Uno de ellos es Ricardo. Él es oficial en retiro y aceptó recibirme en compañía de René, ex oficial de Estado Mayor. Acá no hay problema. La oportunidad de poder también contar nuestra historia. ¿Cuál es la función del soldado puesto? En términos del funcionamiento de un país, por supuesto. Bueno, hay tanto que... Yo pienso que la principal es que tengamos reservas instruidas en caso de disuasión, que es lo principal, y mantener nuestra soberanía. No podemos tener ningún peligro externo, no tener gente preparada. Las clases de instrucción tienen que estar claritas en todo su funcionamiento, en toda su dimensión. Tener reservas instruidas es lo principal, y todos los ejércitos del mundo tienen sus reservas. Todo buen comandante tiene que tener una buena reserva, si no... Absolutamente, claro, y además, el soldado conscripto, tanto para los oficiales como para el cuadro permanente, son nuestra razón de ser. Si el soldado conscripto no tiene sentido de ser, nosotros tenemos que instruirlos y educarlos, como inicialmente dijo mi comandante. Es nuestra razón de ser. Para ellos estudiamos, para ellos nos dedicamos, para ellos nos preparamos y conocemos desde el nombre del papá
hasta el último hermano. Es obligación. Obedecer. ¿Ya? ¿Qué reflexión podríamos hacer en relación al obedecer? Por ejemplo, si me toca volver a ser conscripto y me toca vivir una situación semejante a la del 73, yo no obedecería. ¿Ya? Ahora, por supuesto que en ese momento fue mucho más complicado, no estaba con la preparación que tengo ahora y tampoco tenía los cojones, honestamente, para decirle a mi teniente, ¿sabe qué más, mi teniente? No estoy de acuerdo con usted, yo me doy vuelta y me mando para la casa. No sé, yo para mí, en todos los ejércitos del mundo, la insubordinación, tú lo ves en todas partes, lo ves en las películas, lo ves en la vida, lo vivimos, ¿no? La insubordinación no puede existir en una entidad jerarquizada. Es un delito. Claro. Además, es un delito militar y está en la justicia militar, está clarito. Eso quería decir yo. Tú no habrías dado cumplimiento a tu juramento a la bandera que cumpliste ese año 9 de julio. El que dice nuestro juramento a la bandera, obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores. Entonces, el obedecer no es servilismo, ni ser servicio, es ser disciplinado, es ser educado. Nuestro reglamento de disciplina es muy claro al respecto. Es decir, si tú, el teniente te dio esa orden que a ti no te gustó, tú te presentas a hablar 3 veces con el teniente y a la 4ª vez ya tú vas directamente a hablar con el capitán. Y así sucesivamente de acuerdo al rango o cargo que tú ocupas dentro de la institución. Digamos, a mí me llama la atención esto porque... Eso te lo tienen que haber pasado. Tiene un reglamento de disciplina, ¿eh? No, sí, por supuesto que me lo pasaron. Sí, el asunto es estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Es decir, cuando uno observa la historia, en la historia de Francia, al general de Gaulle, en un momento le quieren dar un golpe de Estado en Argelia. Es la tropa la que decide. ¿Cómo explicamos eso? Hay un solo principio que lo dice todo, la lealtad. ¿Se es leal o no se es leal? No hay términos medios aquí. Pero en el caso de Gaulle, ¿la lealtad con quién? Es su subalterno, si la lealtad es recíproca. Yo soy leal con mis subalternos y mis subalternos son leales conmigo. En las conversaciones que he tenido con otros conscriptos, hay bastantes quejas en relación al trato. ¿Cómo podríamos responder a eso? El ejército y las Fuerzas Armadas son castrenses. Uno, existe una verticalidad del mando absoluto. Es decir, no es un colegio, no es un internado, no, se están preparando para la guerra. Preparando para la guerra. Entonces, evidentemente, el impulso de nosotros los instructores, la juventud de ellos también, que a lo mejor no entendieron o no entendían el fin que estamos persiguiendo, el objetivo final, es probable que más de algunos, y eso yo lo entiendo, digamos, lo entiendo, que se puedan quejar, pero sí, malos tratos, vejámenes. Yo en mis 27 años que estuve en la institución, personalmente no vi ni uno, personalmente. Yo tampoco. Bueno, ahí las quejas, les tengo que decir que son bastante más profundas, ¿me entiendes tú? Y son, digamos, son duras y son... Hay algunos clases. Teníamos por ahí, a lo mejor hubo algunos, uno nunca sabe, porque en cualquier institución siempre hay algunos que se salen de madre, en muchas cosas. A lo mejor que le forraban una ayuda a memoria, un poquito más fuerte, y eso para ellos hoy día a lo mejor es un vejamen. Pero se le estaba instruyendo, nada más. Voy a, más o menos, retomando lo que dijo usted al principio, mi comandante, puede ser que efectivamente un instructor, sea oficial o clase, a lo mismo, le haya hablado fuerte, lo haya remecido, porque es parte de nuestro ser, el estar motivado, el creer en la guerra, y vivíamos una situación de guerra. Porque así como la otra parte dice que les disparábamos, a nosotros cuando andábamos en las calles también nos disparaban. Y era obligación nuestra, de los mandos, etcétera, tener en una actitud activa a nuestros soldados, porque si no los mataban. Así de siempre.
¿Quieres que te diga una cosa con el corazón en la mano, como hablamos los soldados, mirando a los ojos? Y que me disculpen mis soldados. Los que se acuerdan de mí todavía. Que me disculpen. Pero creo que estos soldados resentidos que tú dices, ¿sabes lo que persiguen? Afirmativo. Una compensación económica por lo que les pasó a ellos un año determinado de la historia de este país. O más adelante, o lo que sea en democracia. Por haber, según ellos, haber sufrido vejámenes o falta o maltrato de sus derechos, etcétera, etcétera. Una pensioncita de 100, 120 mil pesos, por tú. Pueden seguir trabajando por lo que sufrieron durante su servicio militar. Lamentablemente es cierto. Entonces, por favor. Por favor. ¿Cómo explicas tú la salida de madre? ¿De quién? ¿Cuándo? Bueno, la salida de madre, pues, a partir del 11 de septiembre hasta que se empieza a normalizar un poco la cosa, es decir... El concepto de salida de madre es grande, es complicado, pues, bueno, es como entrar Aníbal con todos sus elefantes, no fue así, pues. No, pero espérate, entonces... Acuérdate, no olvides nunca, y si tú estabas haciendo el servicio, como nos dijiste al comienzo, a nosotros nos llamaron a intervenir. La Cámara, el Congreso en general, declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Este país era un caos. Había una crisis política, económica, social, en todo aspecto. Hasta los curas estaban divididos por la teología de la liberación. Todo está. Este país estaba dividido en dos. El odio no lo sembraron las Fuerzas Armadas. El odio empezó con la famosa reforma agraria. Pero fíjate que la reforma agraria fue una cosa que inventó la Alianza para el Progreso. Relativo. No, pero mal aplicada. Pero no importa. Claro, a lo que me refiero... empezó con Alessandri. También. Pero en forma muy sutil, bien hecha. En cambio aquí fue... A romper raja. Y a tomar... Arrasar. Eso es salida madre. Eso es salida madre. Querer tomarse el gobierno por la fuerza y por las armas. Si no era por los votos, por las armas. El Partido Comunista lo ha hecho siempre. Le puedo decir con todo orgullo es que este país hoy día es lo que es gracias al gobierno militar. Y eso es una verdad indesmentible. Indesmentible. ¿Ves que hubo una guerra, por ejemplo? Por supuesto. Una guerra irregular que se llama. Sí, guerra irregular. Y guerra irregular convencionalmente es contra un adversario no de uniforme. Nosotros teníamos un ejército revolucionario dentro de nuestro país de extranjeros, fundamentalmente cubanos, y eso es historia, así que no estoy inventando nada, eso está comprobado. ¿Comprobado por quién? La CIA ha desclasificado, la KGB ha desclasificado documentos que cada 20 años nos van dando a conocer a la luz pública. Pero y está clarito. Pero es que eso nos permite hablar verdaderamente de que había otro ejército organizado con una disciplina militar y con capacidad derechamente. Los GAP de Allende, ¿quién los mandaba? Me imagino que tenían... Los agentes cubanos. Exactamente. Ya, pero los GAP... Bueno, eran 10 que estaban ahí. 10 que estaban ahí. Pero de ahí hablar... eran chilenos, ya. Pero de ahí hablar de un ejército de 30.000 personas... No solamente estaban en la moneda, pero estaban en los servicios públicos. Se les contrataba y se les pagaba más encima con plata del gobierno. Y eran agitadores políticos, extremistas, ideólogos marxistas. ¿Qué querís? No quiero nada. Es decir, lo que simplemente quiero entender si verdaderamente se puede hablar de una guerra. Hay diferentes tipos de guerras, la convencional, la irregular, etc. La guerra aérea, la guerra marítima, la guerra submarina, hay 20 tipos de guerras. Esta es una guerra irregular. Es sucia, van a decir. Si quieres clasificarnos los oficiales en retiro como algo, somos todos nacionalistas. Para nosotros no hay nada más lindo que nuestra patria, nuestra bandera, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestros héroes. Eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros los chilenos. Los que hemos sido integrantes de este ejército, siempre vencedor
jamás vencido. Pero no me borren la frase siempre vencedor, jamás vencido. Por ninguna plata. Pero la puedo, digamos, interpretar y criticar. ¿Cómo vas a criticar a un ejército siempre vencedor? ¿Qué piensas del servicio militar? Que no lo tomaría. No lo tomaría. ¿Y tú? También no lo tomaría. No, yo no lo tomaría. Yo de partida no lo haría. Yo pienso que una partida que saben más que nada para la gente que lo necesita realmente. Una opinión personal no lo haría porque, como ya dije, pienso que es una muerte cerebral. Pienso que las guerras no sirven de nada para solucionar conflictos. No, yo siempre he creído que debería ser electivo el servicio militar, puesto que uno, por ejemplo, a uno le cortan la vida pensando que tiene que hacerlo obligadamente, porque uno tiene otros planes, y que alguien se meta así en la vida no sé. Bueno, yo le doy la prioridad a los estudiantes que no. Yo creo que tendría que pasar a algo de segundo plano lo que es el servicio militar. Si me obligan, no sé, tendría que ver la circunstancia. Muchas gracias.